Así que quiero compartir con ustedes este tema titulado El camino al éxito. ¿Cuál es el camino al éxito? Cuando leemos la Biblia siempre vamos a encontrar que la Biblia nos enseña que el camino es Jesucristo. Podríamos decir que Jesucristo es el camino al éxito, ¿sí? Pero no quiero que se quede con la enseñanza simplemente de saber que Cristo es el camino. El asunto es que puedas aprender como creyente a cómo transitar en medio de ese camino. Porque muchas veces nos dicen, pero busca a Cristo. Y hay gente que intenta buscar a Cristo, pero muchas veces no sabes cómo buscar a Cristo. Y este tema es para ti, que quieres a Cristo y vienes a la iglesia, pero todavía no sabes por qué las cosas no te salen bien. Quiero enseñarles hoy cuál es la fórmula para caminar por el camino al éxito. ¿Cuál es la clave? Y quiero compartir con ustedes una frase que dice así: el éxito en la vida real depende de un maestro. El resto es egoísmo y ciencia ficción. O sea, mentira. Quiero enseñarle el día de hoy que todo depende de un maestro y la Biblia nos enseña cuál es el mejor maestro. ¿Recuerda usted quién es el mejor maestro? Jesús. Jesús es el mejor maestro y nuestra vida cristiana depende de Él. Él también es el camino. Así que vamos a aprender la fórmula de cómo es a través de Él. Porque el resto de la vida, lo que nos enseña el mundo es egoísmo y mentiras. Ciencia ficción. Todas aquellas cosas, trucos que vemos en películas. Para esto quiero que conozca el concepto de lo que es copiar. ¿Sabe lo que es copiar? Una de las cosas que aprendemos en la escuela es a copiar, pero nos aprendimos mal, porque nos copiábamos de los compañeros en clase. No es ese tipo de copia que les quiero enseñar hoy. Quiero que aprenda a copiar lo que realmente es importante. Un concepto de copiar dice así: es el arte de seguir un patrón o modelo hasta que reproduces una buena imitación del original. Pero el mundo nos ha enseñado que copiar es malo. Si tú tienes unos zapatos que no son originales, tu mente automáticamente te dice que es malo. Porque el mundo nos enseñó a ser originales. Y eso es un principio de rebeldía en el reino de Dios. El plan de Dios no es que sea original. El plan de Dios es que sea una copia. Dile al que está a tu lado, el plan de Dios es que sea una copia. Al parecer, hay algo en nuestro espíritu que no se adapta a este entendimiento. Porque es que nadie quiere ser copia. ¿Por qué no quiere ser copia? Porque el mundo ya nos inyectó la vacuna desde niños a que ser copia es malo. Pero entonces tú quieres ser original. Resulta ser que el querer ser original es una copia que inventaron. Y eso quiere decir que tú no eres el único que quiere ser original, sino que hay mucha gente que también quiere ser original. Por lo tanto, tú eres una copia de aquellos que quieren ser original. Así que nada, absolutamente nada es original. Todo es una copia. Usted se compra un par de zapatos originales y es una copia del original. El original siempre es uno solo, el primero. El resto son copias. Ok, quiero que comprenda bien este principio porque he escuchado a mucha gente pelear. Yo no quiero ser copia de nadie. Resulta ser que sea en el reino,
o sea en cualquier lugar, tú tienes que ser una copia. Eres una copia del que te enseñó, sea porque te hayan enseñado bien o sea porque te hayan enseñado mal. Tú eres una copia. Examínese por un momento. Y analice y vea intrínsecamente dentro de usted qué cosas has copiado. Te vas a dar cuenta que todo lo que haces es una copia. El asunto es que, ¿será que estás copiando lo correcto? ¿O has copiado lo incorrecto? Formas de copiar. Yo conseguí 4 formas de copiar. Quiero compartirlas. La número 1 es escrita. Cuando usted ve un texto y usted lo pasa en un papel, ¿qué hiciste? Lo copiaste. Lo pasaste de un lugar a otro. Eso es una forma de copiar. La segunda forma de copiar, creando una obra de materiales que primero estaban escritas o en un patrón. Cuando vas a hacer un pantalón, una camisa, el que hace estas cosas y las hace bien, se guía de un patrón para poder replicar y multiplicar. El patrón es el original, el resto son copias. La tercera forma de copiar es cuando sigues órdenes. Te dicen, haz esto, y usted va y lo hace. Si lo hace bien, usted copió bien. Usted entendió bien el mensaje. Es una forma de copiar, seguir órdenes. Y la cuarta forma es la imitación. La imitación no es otra cosa que yo vi cómo lo hacían y ahora yo lo hago. Y lo puedo hacer igualito. O sea, puedo hacer una copia exacta del original, pero siempre va a ser una copia porque yo lo aprendí. Yo no lo creé, yo no lo inventé. Por lo tanto, nunca voy a ser original, siempre va a ser una copia. Ok, para hablar de imitación, quiero hablarle del concepto de imitación en el nivel del liderazgo, porque también se imita. Porque vemos a uno predicar y entonces uno dice, oye, pero predica igual que su pastor. ¿Qué pasó? Copió. Automáticamente copió. De forma voluntaria o de forma involuntaria. ¿Pero qué copió? Puede haber copiado la forma de vestir, puede haber copiado la forma de peinar, o puede haber copiado el espíritu. Y usted está llamado para copiar el espíritu. Y eso es lo importante, la naturaleza que tienes que copiar. Ok. En el concepto de la imitación del liderazgo, escuche esto, es la transferencia de rasgos a través de la influencia. ¿Qué es lo que voy a imitar? Rasgos a través de la transferencia del liderazgo. Estas son esencias espirituales que se transmiten. Para ponerle un ejemplo, recordemos lo que dice Mateo 26:73. Mateo 26:73. Sabemos que son de Él porque hablan como Él. Pedro, cuando estuvo en aquel momento difícil que aprenden a Jesús, Pedro fue reconocido como discípulo. Dice así la Biblia: tú eres de ellos porque hasta tu manera de hablar te descubre. El liderazgo de Jesús había influido sobre Pedro y Pedro había adquirido rasgos importantes de su maestro a tal punto que Pedro hablaba como Jesús. Entonces vemos cómo el liderazgo influía a un punto de poder imitar. No era Jesús hablando, era Pedro hablando. El problema era que Pedro hablaba como Jesús
Había una porción ya de Jesús en Pedro. Y ese es el tipo de copia que yo quiero hablarle a usted en esta mañana. He estado investigando, gracias a Dios he tenido tiempo, estas últimas semanas que no me tocó predicar acá, tuve tiempo suficiente para examinar y estudiar a profundidad este tema y conseguir 5 fuentes dignas de copiar que me da la Biblia. Hay 5 fuentes dignas para copiar y que nosotros tenemos que aprender. La primera fuente es Dios. La Biblia dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero es interesante que la Biblia me dice que sea imitador de Dios como hijo. Y si es como hijo, yo tengo que imitar a Dios como que si fuera mi papá. Pero dice como hijos amados. Cuando un hijo se siente amado, ¿será que le complace copiar a su papá? Si mi papá me ama y yo siento que mi papá me ama, yo quiero ser como mi papá. Por eso el texto dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo que se siente amado imita a su papá. Escuche, cuando yo copio a mi líder, copio a Dios. Esto es un principio espiritual. El ejemplo está cuando Jesús, nuestro Señor, hacía y decía todo lo que veía hacer el Padre. ¿Qué hacía Jesús? Imitaba a su papá. Él no tenía una conducta original. Jesús en la tierra no fue original. Él no vino en papel de Dios. Él vino en una conducta de imitación. Él imitaba al Padre. Y si nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, nosotros también tenemos que ser imitadores. O sea, una copia de Jesús. Si comprendemos esto, el Evangelio no se nos hace tan difícil. Porque lo que hace es copiar. ¿Sabes qué es difícil? Inventar. Porque te pones a inventar, ¿y cuándo lo logras? ¿Cuántos ensayos y errores tienes que cometer para lograr un objetivo? El Señor nunca nos lo puso difícil. El Señor nos dijo, imita. El Señor nos dijo, copia. Sé imitadores de Dios como hijos amados. Y si amamos a Dios y nos sentimos amados por Él, ¿qué vamos a hacer? Copiarlo. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús no fue original. Jesús no hizo lo que quiso. Por eso usted en el Evangelio no puede hacer lo que quiere. Simplemente tú tienes que copiar. Y se te hace fácil vivir en Cristo. Debemos ser de la misma naturaleza que Jesús. Y eso tenemos que comprenderlo. Se lo voy a dar a través de 3 consejos. El primero, copiar es el camino a la unción. ¿Cuántos quieren la unción? Dice la Biblia que todos necesitamos la unción. No puede haber un creyente, un cristiano sin unción. O sea que todos la necesitamos, pero la forma fácil que nos dice la Biblia de cómo obtener la unción es a través de la copia. Lo comprobamos con el ejemplo de Eliseo. Eliseo, para manifestar el poder de Dios, tuvo que imitar al profeta Elías. Tomando el objeto y el golpear el agua,
y aún clamar al Dios de su maestro, el profeta Elías. Eliseo no lo hizo diferente. Vamos a leerlo en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 14. Yo se lo leo porque vamos rápido. Para que comprendamos que hay que tener capacidad de humildad para poder copiar. Cuando tú estás en Cristo y tú quieres ser original y hacerlo a tu manera, esa es la puerta de tu fracaso en Cristo. Porque el Señor te llamó para copiar, no a ser original. Original te enseña el mundo. El mundo te enseña a ser original. Para que vivas una vida de rebeldía haciendo lo que a ti mejor te parece. Cuando la Biblia te dijo ya cómo tenía que hacer las cosas. El Evangelio no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14 dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo en seco. Quiero que vea la forma en que Eliseo copió a su maestro. Y con qué humildad. Quiero que resalte con qué humildad. Lo primero, te lo voy a repetir, y tomando el manto de Elías. Tomando el manto de Elías. ¿Qué es el manto? El ministerio. ¿Qué representaba el manto? Con el manto era que Elías hacía los milagros. Eliseo no montó un ministerio diferente. Eliseo no dijo, úngeme el manto mío, yo no quiero usar ese. Ese era de Elías. Él no fue arrogante, él no fue altivo. Yo tengo mi propio ministerio. No. Yo tengo mi propio llamado. Altivez, arrogancia. Al altivo Dios lo mira de lejos. Lo aborrece y lo vomita, dice la Biblia. Por lo tanto, la altivez, Dios no trabaja con eso. Por eso tenemos muchos cristianos fracasados y muchas iglesias en fracaso. Por la altivez y la arrogancia. El manto representa el ministerio. Eliseo, con humildad, se agachó, se humilló, doblarse. Humildad para recoger el manto de su maestro Elías. Tenía que haber humildad para poder recoger el manto de su Señor. Operó bajo el ministerio, Eliseo operó bajo el ministerio de Elías. No solamente eso, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él no estaba operando bajo su Dios, él reconocía autoridad. Porque el que sabe reconocer autoridad, sabe que ya no era la opción de él. Él iba a operar con la unción de ¿quién? De Elías. Bajo el Dios de Elías. Bajo el manto de Elías. Él no estaba buscando ser original. Él estaba buscando seguir el patrón y continuar, darle continuidad al ministerio, porque ya Elías no estaba. Y así que hubo golpeado del mismo modo. Ya que no lo hizo diferente. Tomó el manto y golpeó las aguas como lo hacía su maestro. Como vio a su maestro golpear las aguas, así golpeó las aguas Eliseo. Y entonces ocurrió el milagro. Eliseo tuvo que humillarse, reconocer el manto de Elías, reconocer al Dios de Elías y actuar bajo el ministerio de Elías, de la forma que Elías lo había enseñado. Y entonces ahí estaba la unción de Elías. No es difícil. Cuando usted quiere tener una unción original, cuando usted quiere hacerlo de forma original, cuando usted quiere hacerlo a su manera, entonces no produce unción. No hay manifestación sin honra.
La unción no se va a manifestar cuando en su corazón no hay honra. Hay gente que ha querido imitar sin honra y tampoco la unción se mueve. Lo hace igualito que el otro. La Biblia nos menciona, saliendo un poquito del mensaje porque es importante. Había un hombre que quería echar fuera demonios, como Pablo echaba fuera demonios. Se pone a sacar demonios, se topa con un endemoniado y empieza, te reprendo. En nombre de Jesús, el Dios de Pablo. ¿Sabe qué hizo el demonio? Lo agarró y lo desnudó y lo revolvió. ¿Por qué? Estaba copiando, pero ahí no había honra. No había respeto. Nosotros tenemos que aprender muy bien que no es solamente copiar, sino que debe haber respeto por ese ministerio. Y es importante que nosotros lo hagamos de la misma manera. Otro consejo importante, copiar es la clave de la grandeza en Dios. El mismo Eliseo, dice la Biblia, que obtuvo la doble unción. Siguió actuando como Elías, siguió actuando con el ministerio de Elías, con el manto de Elías, pero Dios, viendo su humildad, le dio 2 veces más poder que a Elías. ¿Qué hizo con el ministerio? Engrandeció el ministerio. Eliseo tuvo la capacidad y la humildad para hacer el ministerio más grande, pero no cambió el ministerio. No lo hizo diferente, lo hizo más grande. Usted ya opera en un ministerio, Dios lo llamó a un ministerio que es suyo. El asunto es que usted tenga la capacidad de operar bajo ese ministerio, copiar ese ministerio, hacerlo suyo y hacerlo más grande. Está en usted hacerlo más grande, siempre y cuando aprenda a copiarlo, a honrarlo. Esta bendición es suya. El tercer consejo, copiar es la puerta abierta para que participes de las cosas del reino. Esto es importante porque Eliseo obtuvo la sucesión. ¿Sabe lo que es sucesión? Es que cuando yo no esté, está usted. Sucesión, cuando Elías se le acabó su tiempo aquí en la tierra, Eliseo fue el sucesor. Y no lo hizo mal, lo hizo bien. También que Dios le regaló el doble de poder que tenía Elías. En los ministerios pasa igual. Si usted lo hace bien, Dios le va a doblar el poder. Si este ministerio usted lo vio operando en un poder, en usted va a operar el doble. Pero tiene que comprender los principios de copiar. Eso es importante, la sucesión. Le voy a recordar esos 3 consejos que les mencioné. El número 1, copiar es el camino a la unción. El número 2, copiar es la clave de la grandeza en Dios. Y número 3, copiar es la puerta abierta para que participes en las cosas del reino. Voy a comenzar dándole esos 3 consejos de lo importante que es copiar. Dios no te mandó a ser original, te mandó a copiar. Y tú tienes que aprender a copiar. Vea lo que se está haciendo, lo que se le está enseñando, hacia dónde se le está dirigiendo y lea lo que dice la Biblia. Y copie. Tenemos al mejor maestro, Jesucristo. Copie. Tenemos a Pablo. Vamos a aprender también de Pablo como segunda fuente. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Vea que todo es imitación. Hermanos, sed imitadores, no originales, imitadores de mí. Esto decía Pablo. Y mirad los que así se conducen.
Imítenme a mí, imiten a la gente que se conduce como yo, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Hay un ejemplo a seguir, imítalo, multiplícalo. Lo que estamos haciendo en el ministerio, multiplícalo. Esto nos hace entender lo que Pablo sabía y entendía. Una de las cosas que Pablo sabía es la siguiente: el apóstol Pablo sabía que si hay un gran evangelista, otro de la misma naturaleza también será evangelista y será grande. Si aquí en el ministerio hay un evangelista poderoso y llega alguien que está nuevo y empieza a imitar a ese evangelista, ese que empezó a imitar va a ser tan grande como aquel evangelista que estaba imitando. Eso lo sabía Pablo. Pablo también sabía que si hay un pastor ungido, otro de la misma naturaleza también será ungido. Si imitas al pastor ungido, tú vas a ser un pastor ungido también. Pablo sabía esto. Pablo también sabía que si hay un apóstol poderoso, otro de la misma naturaleza también va a ser poderoso. Pero todo se aplica a través de la imitación, a través de la copia. Y una de las cosas que Pablo entendía era que tenían que ser de la misma naturaleza. Estamos hablando del mismo ministerio, estamos hablando de la misma meta, porque es un principio espiritual. Una mata de tomate que da, y una semilla de papa que da papa. Eso quiere decir la misma naturaleza. Usted no va a ver un mango saliendo cebolla. De un mango sale mango, porque esa es su naturaleza. En el ministerio que Dios le haya puesto, usted no lo va a poder hacer diferente, porque si lo hace diferente, usted no es de la misma naturaleza que ese ministerio. Por lo tanto, si lo está haciendo diferente a cómo se desarrolla el ministerio, porque usted cree y tiene la fórmula que usted quiere hacerlo diferente, entonces usted no pertenece a ese ministerio, porque usted no está operando en la naturaleza de ese ministerio. Ese ministerio da mango y usted quiere dar cebolla. Dios te mandó a copiar, no a ser original. Si te ponen un ministerio determinado y usted está establecido en un ministerio determinado, usted tiene que dar los frutos que ese ministerio da. Porque usted se convierte en una copia de ese ministerio. Jesús no quiere que seas original, Jesús quiere que seas una copia. Original fue Satanás. Y ya sabe cómo terminó. Ok. Pablo también entendía lo que era la misma causa. ¿Cuál es la causa de la visión? ¿Cuál es la causa de este ministerio? Esa es la causa que usted tiene que seguir. Si usted tiene su propia causa de vida, sus propias metas diferentes a las metas del ministerio, entonces usted no pertenece al ministerio. Por lo menos no todavía, hasta que entienda que la meta de Dios debe ser tu meta. Que a ti te va a ir bien cuando entiendas y te adhieras al ministerio que Dios te puso. Cuando entiendas que ese ministerio no es del pastor, que ese ministerio es tuyo. Yo como pastor no me puedo hacer dueño del ministerio. Yo no puedo decir, este es mi ministerio. Y negarle a usted la oportunidad de ser parte del ministerio. Usted tiene que entender que este ministerio es suyo. Así como yo participo en este ministerio, usted debe participar en él también. Y así como yo copio lo que el Señor nos ha dado, yo no soy una copia. Yo no estoy imponiéndole nada original a usted. Aquí no estamos haciendo algo que otro no haya hecho. Estoy predicando delante de la gente. ¿Será que eso es nuevo? Eso es más viejo que los caminos. Vamos imitando. Estamos grabando el mensaje. ¿Eso es nuevo?
No es nuevo. Una copia. Estoy predicando la palabra de Dios, eso es nuevo. Es una copia. Hemos entendido que si copiamos lo bueno que han hecho los demás, a nosotros nos va a ir también bien. Entonces no estamos buscando ser originales o ser diferentes. Tenemos que aprender a copiar. Y así como tenemos una misma causa, también Pablo entendía que debemos tener un mismo fin. Un fin en común. Para poder ser de la familia de Dios, todos tenemos que tener la misma meta. Entonces, así como imitamos o debemos copiar a Dios, y así como debemos copiar a Pablo, hay una tercera fuente, y es imitar en medio de las dificultades. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vea que todos pasamos a ser imitadores cuando llegamos al reino de Dios. ¿Cuántos llegaron con dificultades? Todos. Y aceptamos a Cristo con gozo del Espíritu. No somos más que una copia de lo que ya ha sucedido. Por lo tanto, debemos mantenernos siendo esa copia y copiando lo que vamos recibiendo del reino para poder ser realmente personas que adquieran el éxito. Debemos entender el camino que es Jesucristo. Y no es otra cosa que copiar, que imitar. Esto nos enseña tres cosas. La número uno, que tú y yo no somos especiales o diferentes. Y tengo que explicarle esto porque dentro de la iglesia hay personas con dos naturalezas. Hay personas con la naturaleza de Dios y entienden lo que es copiar y entienden lo que es la humildad. Pero hay gente dentro de la iglesia con una naturaleza demoníaca y rebelde, de altivez y de orgullo. Al humilde, Dios le dice: tú eres mi especial tesoro, tú eres único, la niña de mis ojos. Así Dios trata al humilde. Pero al rebelde, al egocentrista, al que quiere hacer las cosas a su manera, al orgulloso, al revelado, a ese Dios le dice: tú no eres especial nada. Yo te llamé para que seas una copia mía. Entonces, dependiendo de tu naturaleza, así te va a tratar Dios. Si eres humilde, tus pruebas pasan rápido. Pero si eres altivo y orgulloso, puede pasar 40 años y tú estás en el mismo lugar porque has sido altivo y rebelde. No vas a avanzar nunca. Porque tú siempre quisiste vivir el evangelio a tu manera. Y no funciona así. A Dios no lo doblega nadie. Nadie lo ha doblegado hasta hoy. Han querido extinguirlo y desaparecerlo. Y hasta el sol de hoy no han podido ni siquiera desaparecer la Biblia. Por más que lo han intentado. Muchos gobernantes han intentado desaparecer la Biblia. No han podido. Si no han podido con su palabra, no van a poder con él. Entonces la altivez y el orgullo nunca fueron frutos de Dios. Son frutos contrarios y que no te van a dejar avanzar. Por lo tanto, esta es una de las cosas que nos enseñan. Tú y yo no somos especiales o diferentes. Tenemos que aprender, no somos originales, debemos ser una copia. Hay personas que ponen las dificultades como motivo para no buscar a Dios, cuando en realidad es el mejor momento. Este texto habla acerca de buscar a Dios en momentos de dificultad, como todos lo hemos hecho. Pero hay gente que pone como excusa las dificultades para no buscar a Dios. Es que tengo la ropa sucia, es que no tengo tiempo, es que no tengo pasaje, es que no. Ese es el mejor momento para buscar a Dios. Está pasando un proceso, ese es el mejor momento para buscar a Dios. Ese es el mejor momento para imitar a Dios. Cuando estás pasando por un proceso,
Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Jesús en este momento? Y actúa como Jesús actuaría. Así de sencillo se arreglan los problemas en tu vida. Así de sencillo pasan las pruebas y las dificultades. Y Dios dice, a este mi hijo lo puedo ayudar. Se humilló delante de mi presencia. A ese yo lo ayudo. Pero si usted está altivo, arrogante, entonces Dios le pasa una planadora por encima a ver si le quita un poquito la arrogancia. ¿No ha sentido en su vida en algún momento donde siente que Dios le montó el pie en el cuello? Te la puso difícil. Sí, muchas veces Dios permite que pasen cosas en tu vida para humillarte. ¿Dios quiere humillarte? Sí, claro que sí. Si eres arrogante y altivo, Dios te va a humillar. Estés donde estés, si eres altivo y arrogante, Dios te va a humillar. Te promete humillarte. O peor todavía, promete verte de lejos. ¿Sabes qué es difícil? No contar con el favor de Dios. Tenga cuidado. Mejor copiar. La segunda cosa que nos enseña este verso, que simplemente te vas a convertir en otro de la misma naturaleza que Dios, del que Él ya ha levantado. Vas a ser una copia de lo que ya Él ha hecho. Ya Dios levantó a Jesús, ya levantó a Pablo, ya levantó a Pedro. ¿Qué tan grande puedes ser tú? ¿Tú puedes ser mejor que Pablo? ¿Puedes ser mejor que Pedro? ¿Cuál es el temor de imitarlos? Tienes que imitar. Si quieres ser de Dios, imita. Si quieres que te vaya bien, imita. La tercera cosa que nos enseña, debes encontrar a alguien con un llamado similar y seguirlo de cerca. En el ministerio donde Dios te haya puesto, en este caso usted Dios lo puso aquí. Yo soy su pastor, está su pastora, están los líderes. Hay otros pastores en el ministerio. Hay gente de ejemplo. ¿Por qué no los imitas? El llamado de Dios es que imites a las personas que te están sembrando el mejor ejemplo. Si te están sembrando un buen ejemplo y ellos están teniendo buenos resultados, porque tú no caminas igual que ellos, porque tú lo quieres hacer diferente. Tú quieres ser original. Te estoy diciendo de una vez que si quieres ser original te va a ir mal, porque ese no es el camino. La Biblia nos demanda a imitar. Y ese es el plan de Dios para tu vida. Y para la mía, yo soy una copia de toda la gente que me enseñó. Yo honro y testifico a favor de ellos, porque gracias a cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más humilde, de todos ellos que me enseñaron, hoy en día son más grandes que yo. Tengo que reconocerlo. De ellos aprendí. Todas las cosas que hoy les puedo enseñar, ya me las enseñaron ellos. Así que no le estoy diciendo nada nuevo. Simplemente le estoy repitiendo lo que aprendí. Así que yo no soy original. Yo simplemente soy una copia. Invitándoles a ustedes a hacer una copia del Maestro. Amén. Cuarta fuente de la cual debemos aprender es la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Tenemos que aprender a imitar a la iglesia en medio de la dificultad, en medio de los padecimientos. ¿Qué está haciendo la iglesia?
Usted está en conocimiento de todas las cosas que está haciendo la iglesia, de cómo padece, de cómo sufre, de qué vive, de qué hace. ¿Cómo imitas tú a la iglesia si no la conoces? Es bueno, te invito a que conozcas qué es lo que está haciendo el ministerio. Hay 3 recordatorios importantes que nos dejan este texto bíblico. El número 1, primer recordatorio, no va a pasar mucho tiempo y nosotros estaremos yéndonos a casa. ¿Cuál es nuestra casa? La Biblia dice que nuestra casa es en el cielo. No pasará mucho tiempo que nosotros tengamos que partir de esta tierra. No es nada nuevo. Todos vamos a morir. Eso no es nuevo. Y es bueno que nosotros comprendamos y recordemos que en algún momento vamos a morir. Segundo recordatorio, no tienes mucho tiempo para ensayo y error. No hay tiempo para ser originales. Entre tu ensayo y error, intentándolo hacer a tu manera, ¿cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánto tiempo se pierde en ensayo y error? A veces se pasa la vida y nunca logras conseguir lo que querías. Déjame decirte que en el Señor nunca vas a poder adquirir nada, ni lograr nada si lo intentas hacer a tu manera. Si no reconoces que tienes que copiar a otro, nunca vas a obtener los resultados que aspiras. Siempre vas a terminar siendo una copia de alguien. Siguiente recordatorio. No tienes tiempo para experimentos. La orden es copia. ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás intentando hacer a tu manera? Vas, vienes, intentas, hablas, dices, programas. Siempre estás en el mismo lugar. No avanzas, no prosperas, no creces. ¿Por qué estás perdiendo tiempo? Porque los estás intentando hacer a tu manera y tú no quieres hacer caso. Te dan 1000 consejos y usted hace sí. ¿Copiaste? Sí. Pero no hiciste, entonces no copiaste. Si no copias, si no entiendes, si no aprendes, si no copias a los líderes que tienes a tu lado que sí están siendo bendecidos, entonces tú no vas a avanzar. Hay una reflexión importante que quiero darte. Posiblemente estés a la mitad de tu experimento cuando el Señor te llame. Vamos a fallecer, tenga eso por conciencia. El asunto es que ya has perdido todo el tiempo de la vida y no hiciste nada para Dios. Cuando te presentes delante de la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? Hay una orden también. Necesitas ir directo al asunto. Necesitas la unción y la necesitas pronto. Pero si es que ya la casa, la unción, el ministerio ya tiene una unción, pero tú quieres la unción propia. Tú quieres operar en una unción diferente. Estás mal. Porque si no aprovechas la unción de la casa, mucho menos Dios te va a dar una unción propia. Si tú menosprecias la unción que Dios puso sobre alguien, aleluya, Dios no te va a otorgar a ti ninguna unción nueva. Porque en el lugar que Dios te llamó, vas a operar bajo la unción de ese lugar donde Dios te llamó. No hay unciones nuevas. No existen unciones nuevas. Porque es por medio del mismo Espíritu Santo que se da la unción. Y la vas a recibir de alguien. Eliseo tuvo que tener a Elías. Siempre tiene que haber alguien a través del cual tú recibas la unción. Así que tú no eres especial, que Dios te va a entregar una unción diferente. Negativo, copia, aprende y recibe en el ministerio donde Dios te llamó. Opera bajo la unción. Tienes todo el derecho de operar bajo su unción, de reconocer las autoridades, como Eliseo reconoció dónde está Jehová, el Dios de Elías, y operar bajo el mismo manto y hacer los mismos milagros. Todas las cosas que usted ve operando en este ministerio, usted tiene la libertad de hacerlo, porque son suyas. Si no las has tomado es porque no te sientes parte. No es culpa de Dios, no es culpa del ministerio, no es culpa de los pastores, no es culpa de los líderes, es que tú quieres tu propia unción.
Tenga cuidado con eso. Ese es el camino al fracaso, no al éxito. Quinta fuente, hoy sí vamos a terminar. Vamos a darle la quinta fuente que no le di en la mañana. Los demás que lo vean por YouTube. Ok, ya vamos a terminar. La quinta fuente que debemos imitar, la fe y la paciencia de los que heredan. La fe y la paciencia de los que heredan. Los de la mañana no tuvieron paciencia, no esperaron, se fueron, así que no recibieron. Los que se quedaron, sí recibieron, gloria a Dios. Ok, esta es la quinta fuente. Hebreos 6:12, importante. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente el quinto llamado a imitar, el quinto llamado a copiar, el quinto llamado a obedecer, el quinto llamado a hacer las cosas como están escritas en la palabra de Dios. El quinto llamado a hacer las cosas como funcionan. Si las haces de otra manera, no van a funcionar. Quieres hacer arroz con coco, pero quieres usar mango. Nunca vas a tener arroz con coco si usted está usando mango. Aleluya. Un mensaje para los grandes, pero también para los pequeños, que todos entiendan. Ok. Esto nos habla de dos frutos: fe y paciencia. Necesitas predicar bien. ¿Cuántos necesitan predicar bien? Todos los que somos creyentes estamos llamados a predicar y a predicar bien. ¿Y a predicar cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. O sea, ahora mismo todos nosotros somos llamados a predicar. ¿Pero cuántos tienen fe? ¿Tienen fe? Para predicar ahora mismo usted necesita fe. Entonces ese es el primer fruto que se necesita para predicar hoy. Tener fe. Pero si se le para alguien al lado y usted no le predique, ¿es porque le faltó qué? Le faltó fe. Le faltó un fruto. Tenga cuidado. Lo que tenías que imitar, lo que tenías que copiar de tus líderes es exactamente la fe y la paciencia. Para predicar necesitas fe. Que no te falte ese fruto. Comienza ahora. Si tienes fe, comienza a predicar. Necesitas sanar enfermos, resucitar muertos. Y necesitas que esto suceda. ¿En qué tiempo? Debería ser ya. Debería ser ya. El asunto es que para eso necesitas paciencia. Sí, porque es que no viene de buenas a primeras, que tú oraste por el enfermo y se sanó. Cuando estás comenzando y estás poniendo en práctica la unción, cuando estás poniendo en práctica la fe, muchas veces oras y no pasa nada. Porque Dios está forjando paciencia. Está forjando fe. Y la fe y la paciencia se forjan a través del tiempo. De repente tú oraste una vez y como no pasó nada, dejaste de creer. No estás copiando. No estás copiando. No estás copiando la unción. No estás copiando de los principios de aquellas personas que han heredado. Los principios de fe y paciencia todavía no lo estás manejando. Y si no lo estás manejando, ¿cómo Dios te usa? Debes seguir trabajando fe y paciencia.
Les recuerdo el texto de Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué es un perezoso? Un flojo. No sean flojos, sino imitadores. Imitar cuesta, sí. Es que el pastor camina mucho, que el pastor anda por aquí, es que el líder fulano. Y usted siempre sale con que no tiene tiempo. Es que duermes mucho. Es que ves mucha televisión o estás metido mucho tiempo en redes sociales. Entonces no estás imitando. ¿Cómo llega la paciencia? ¿Cómo llega la fe? Tienes que imitar. Quiero decirte algunas cosas como conclusión de este mensaje, para que todos podamos comprenderlo y disfrutarlo. Primera pregunta: ¿cuántos años de experimentos vas a aventurar hasta volverte lo suficientemente humilde para copiar el éxito de alguien? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que seas suficientemente humilde y aprendas y empieces a copiar? Puede pasar muchos años. Así que comienza ya. ¿Cuántos años de tropiezos quieres aguantar? ¿No es suficiente los tropiezos que ya has vivido? No tenemos tiempo que perder. ¿Cuántos años de errores? ¿No ha cometido usted errores? ¿Cuántos más quieres cometer? Hasta comenzar a aprender a copiar. Si entendieras que si empiezas a copiar la cosa resulta más fácil, aprendes más rápido y avanzas más rápido. Si lo logras entender hoy, las cosas a partir de hoy empiezan a cambiar. ¿Cuántos años de arrogancia y altivez? Sí, podemos estar en Cristo, pero podemos estar llenos de arrogancia y altivez. Eso quiere decir que no estamos en Cristo, estamos en la iglesia, pero no en Cristo. Aleluya. Si hay arrogancia y hay altivez, ahí no está Dios. Entonces tenemos que velar y saber qué es lo que está operando en nuestra vida. ¿O cuántos años de apatía y flojera? Porque a veces lo que nos detiene es apatía y flojera. ¿Cuántos años? Quiero que te pongas sobre tus pies por un momento para ministrarte parte de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida el día de hoy. Quiero que sigas escuchando. El éxito está asegurado cuando reconocemos al Dios de mis padres. Repito eso. Quiero que esté atento porque no hemos terminado. Quiero decirte que el éxito está asegurado cuando reconocemos al Dios de nuestros padres. Eliseo reconoció al Dios de Elías. De igual manera, ¿se acuerda que la Biblia dice Abraham, Isaac y Jacob? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre cuando leemos la Biblia y encontramos a Isaac, Isaac decía el Dios de mi padre Abraham. Él nunca decía mi Dios. No, porque era un término arrogante. Y como Isaac era humilde, tenía que reconocer al Dios de su padre. Él quería que se moviera en él la unción que se movía en su padre. Para que la unción se moviera como en su padre, él tenía que reconocer al Dios de su padre, Abraham. Pero después escuchamos a Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Él nunca dijo el Dios de Jacob. Con el tiempo escuchamos al pueblo de Israel decir el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre usted tiene que reconocer al Dios de sus padres. Posiblemente venimos todos con padres que tenían dioses paganos.
venimos de la idolatría, por lo tanto no vamos a reconocer a esos dioses. Pero hoy yo puedo seguir reconociendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Yo hoy en día puedo reconocer al Dios de mis padres espirituales, que operaron en ellos y ahora operan en nosotros. Tenemos que ser lo suficientemente humildes y reconocer al Dios que tienen mis pastores. Y pedirle a Dios que en mi vida opere el Dios de mis pastores. Para que yo pueda obtener la bendición que tienen mis pastores, yo tengo que reconocer al Dios que opera en mis pastores. Entonces yo no soy el super cristiano, el más ungido, no. Eso es arrogancia, eso es altivez. Aprendamos a ser humildes y a reconocer que usted nunca va a ser más grande que sus pastores, que sus líderes. Reconozcamos la humildad